del Derecho. Además, es coordinador del doctorado en Derecho de la misma universidad y miembro de diversos comités científicos y editoriales. Por favor, brindémosle un fuerte aplauso al profesor Chiasoni antes de cederle el uso de la voz. Profesor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Tengo antes que nada que agradecer muchísimo los amigos que me han invitado a estar aquí con vosotros hoy y tengo que decir que considero UNAM una de las capitales mundiales de la cultura. Entonces para mí es un grandísimo, verdaderamente honor estar aquí y hablar a ustedes. El tema es el realismo jurídico genovés. Digamos, tan pronto como se usa esta expresión realismo jurídico genovés, merece la pena considerar que se presentan algunas dudas, algunas preguntas. Algunas de esas dudas levantan problemas de carácter clasificatorio de género, es decir, que atañe al género en que clasificar. Se habla de realismo jurídico genovés, pero es, digamos, natural preguntarse, ma verdaderamente el realismo jurídico genovés es realismo. Verdaderamente hay, digamos, razones buenas para hablar de realismo frente a este fenómeno cultural que sí se llama realismo jurídico genovés. Entonces es un primer conjunto de problemas. Un segundo conjunto de problemas tiene que ver con, no ya con el realismo, sino con el adjetivo genovés. Asumimos que el fenómeno realismo jurídico genovés merezca el título de realismo, pero genovés, ¿a qué se refiere? ¿Es simplemente un atributo geográfico? Entonces se refiere al hecho de que se hace realismo como lo se hace en toda parte, simplemente que lo se hace en Génova, ¿no? O bien, como cuando se habla de realismo escandinavo o americano, este atributo tiene un valor, una referencia no solo geográfica, sino de contenido y de método. Es decir, el realismo genovés, asumiendo que sea realismo, tiene algo peculiar que lo destaca de otras formas de realismo. Esa es la segunda pregunta que voy a, digamos, utilizar como clave para este recorrido que vamos a hacer dentro de un rato. Pero hay también una tercera pregunta que fue levantada por Mauro Barberis, y es la pregunta si, admitiendo que el realismo genovés sea en efecto realismo y que genovés nos reenvíe a peculiaridades de contenido y método, y no solo geográficas, es útil hoy en día, en el presente contexto cultural, continuar, seguir a llamarse realistas. Ese es el tercer problema. Bueno, para proporcionar una respuesta a estos problemas, en un sentido ponen el realismo jurídico genovés un poco en tela de juicio, ¿no? No damos por sentado que hay esta cosa. Sí hay gente que se llama, se autollama realistas genoveses, pero ¿tiene fundamentación esta manera de hablar, de pensar o no? Ese es el problema, ¿no? Pero para hacer esto, para contestar a estas preguntas, mi estrategia argumentativa será de hacer un breve recorrido metateórico. Entonces voy a analizar a continuación tres imágenes, tres teorías del realismo genovés, que fueron propiciadas en particular, proporcionadas en particular por Letizia Gianformaggio, por Mauro Barberis y por Riccardo Guastini. Entonces, mi estrategia será de intentar contestar a estas preguntas pasando por un análisis de tres teorías del realismo genovés. Entonces, mi recorrido será un recorrido metateórico, porque vamos a ponernos por encima de estos discursos y ver lo que ellos nos dicen acerca del fenómeno que nos interesa. Y adelantando las conclusiones,
voy a sostener que todas las tres preguntas, todas las tres dudas merecen una respuesta positiva. El realismo jurídico genovés puede ser razonablemente llamado de realismo. El adjetivo genovés no es simplemente un adjetivo con valor geográfico, sino que también apunta a peculiaridades de método y de contenido. Y por último, no obstante argumentos en contra, parece que hay buenas razones para seguir hablando de, en el caso de la Escuela de Génova, realismo jurídico genovés. Esta más o menos es la estructura de mi ponencia. Bueno, empezamos con la primera imagen del realismo jurídico genovés. Como dije, la primera imagen que voy a considerar en un sentido es también la primera o una de las primeras desde un punto de vista cultural, una de las primeras reflexiones sobre este fenómeno, y fue proporcionada por Letizia Gianformaggio, una filósofa del derecho italiana que supongo ustedes conocen. Fue acá en México, dio clases, seminarios durante años, publicó con Fontamara ensayos sobre Kelsen, me parece, ¿no? Entonces, Letizia Gianformaggio es una personalidad extraordinaria en la cultura italiana y no solo. Italiani, realismos jurídicos italianos, entre varios tipos, formas, ejemplos de realismo jurídico, Letizia Gianformaggio va a ocuparse del realismo, dice ella, que se corresponde a Giovanni Tarello y a algunos discípulos suyos, estamos en 1991, que eran Riccardo Guastini y Mauro Barberis. Entonces, Letizia Gianformaggio dedica una parte de este ensayo a Giovanni Tarello y, con precisiones, a Riccardo Guastini y Mauro Barberis, en tanto que representantes de una corriente all'interior de la cultura jurídica filosófica italiana y en particular una forma de realismo. Gianformaggio no utiliza todavía la expresión realismo jurídico genovés. Se ocupa, podríamos decir, del fenómeno sin tener todavía la denominación. La denominación realismo jurídico genovés se encuentra por la primera vez en el año, diré si no me equivoco, 2004, en un escrito de Mauro Barberis, Breve historia de la filosofía del derecho. Antes del año 2004 no se usa realismo jurídico genovés, se usa a partir, por ejemplo, en el 1999 se habla de una escuela de Génova. Me hago un escrito dedicado a un seminario en la Argentina, y Barberis habla de escepticismo a la genoise, escepticismo a la genovesa. Entonces, antes tenemos estos rótulos, después, en 2004, Barberis introduce realismo jurídico genovés, que después, digamos, su fortuna se debe, como me recordó el amigo Jimmy, a un afortunado libro editado por Jordi Ferrer Beltrami y Giovanni Battista Ratti del 2011, que se intitula precisamente Realismo jurídico genovés, donde se encuentran 5 escritos de supuestos realistas genoveses que son comentados por otros filósofos que son Moreso, Garzón Valdés, Atienza, Liborio Hierro. Entonces, la idea era presentar estos escritos de realistas jurídicos genoveses a filósofos muy destacados del mundo iberoamericano para que llevaran sus críticas o tal vez también sus, digamos, compartimientos, compartir lo que los genoveses sostenían. Es el caso de Liborio Hierro en particular, que comparte totalmente la imagen que Barberis ofrece del realismo jurídico. Bueno, ¿qué caracterización
nos ofrece Letizia Gianformaggio del realismo jurídico genovés. Ustedes, claro, el ensayo de Gianformaggio es más amplio, nos lleva al realismo genovés pasando por el realismo y pasando por el realismo italiano, lo que es común a diferentes formas de realismo italiano. Pero por eso del tiempo me concentro en estas tesis, después en el debate si hay manera, vamos a ver esto, ¿no? Y aquí, leyendo y reconstruyendo lo que Letizia Gianformaggio nos dice, podemos identificar 7 tesis que, según Letizia Gianformaggio, caracterizarían a la forma de realismo de Tarello, Guastini y Barthes. Y estas tesis son, voy a enunciarla y después vamos a decir de qué se trata. Empirismo. Análisis pormenorizado de los discursos doctrinales. Análisis pormenorizado de los discursos judiciales. Caza a las ideologías. Concepción lingüístico-conductista del derecho. Prescriptivismo y, por último, escepticismo. Son tesis de, digamos, de naturaleza, de carácter diferentes. La primera, el empirismo, es una tesis de carácter epistemológico. Pertenece a la reflexión sobre el conocimiento del derecho. Las tesis sobre el análisis pormenorizada de los discursos de los juristas, jueces y la caza a las ideologías son tesis que podemos llamar de tesis metateóricas prescriptivas. Tesis que claramente relevan de la postura empirista epistemológica y que la concretizan a nivel de prescripciones a la teoría del derecho. ¿Qué debe hacer una teoría del derecho para ser una teoría útil, buena? Esa es la idea. Una idea, digamos, que se desprende de toda reflexión sobre el realismo, que lo ves, que es compartida, por supuesto, a partir de los realismos americano y escandinavo, es que la filosofía del derecho no debe ser un ejercicio abstracto en los cielos de los conceptos, sino que debe ser una análisis, investigación con los pies bien basados sobre tierra. Y la tierra es la experiencia jurídica, lo que hacen los juristas y los jueces y los demás operadores jurídicos, los abogados y funcionarios diariamente. Ese es el punto. Y desde este punto se puede explicar el empirismo. Primero, el empirismo es la idea según la cual el conocimiento del derecho, para ser un conocimiento útil también a la acción jurídica, no puede ser sino un conocimiento empírico, fundado sobre la experiencia jurídica. Y, como dije, fundado sobre la experiencia jurídica es hecha básicamente de las conductas de clases de agentes, que son los legisladores, pero digamos, el enfoque más de los juristas genoveses de esta época son los jueces y los juristas. Y de ahí se viene la primera tesis. Entonces, empirismo, no hay conocimiento del derecho si no hay conocimiento fundado sobre la experiencia jurídica. ¿Y cómo llevar a cabo este conocimiento? Aquí entran en juego las 3 directivas metateóricas de que hablé antes. En primer lugar, hace falta llevar a cabo unas investigaciones pormenorizadas de lo que hacen los juristas, de los discursos de los juristas. Esto porque, sostiene Tarello, cualquier teoría fundada, útil, de la ciencia jurídica no debe ser una teoría desde alto en abajo, top down, sino que debe ser una teoría bottom up, a
partir del análisis de, digamos, aspectos de las acciones de los juristas. El filósofo que hace el filósofo, el teórico, que hace este tipo de investigación, debe elegir, por ejemplo, un asunto, no sé, la disciplina constitucional de la propiedad, y ver cómo los juristas abordan este problema, tratan de la disciplina constitucional de la propiedad y qué herramientas traen en tratar de esta disciplina. Entonces, es pormenorizada porque no se investiga la ciencia jurídica en general, no tendría sentido, sino se hacen, la idea programática es hacer tantas investigaciones sectoriales. Y aquí he mencionado la disciplina constitucional de la propiedad porque el mismo Tarello, en los años 72-73, tuvo la enseñanza de derecho civil a la Universidad de Génova y, digamos, como forma revolucionaria de enseñar el derecho civil, enseñó el derecho constitucional de la propiedad. Por supuesto, el curso contemplaba dos textos. Uno era un texto de un distinguido profesor de derecho civil sobre la propiedad. Sin embargo, Tarello acompañó este texto por otro que eran sus clases sobre la disciplina constitucional de la propiedad, donde Tarello, en un sentido, desarrolla lo que podemos llamar un modelo realista de ciencia jurídica. Digamos, aquí juega un doble papel. Analiza lo que los juristas hacen, pero actúa de jurista realista. Justo para concluir, este libro importante de Tarello se encuentra ahora a libre disposición de todos en la biblioteca informática de la Universidad de Roma 3. Entonces, si usted va a Tarello, la disciplina jurídica, la disciplina constitucional de la propiedad, van a encontrar este libro y pueden descargarlo. Es muy interesante. Bueno, cerrando el punto es este. Entonces, la idea es la teoría de la ciencia jurídica tiene que ser pormenorizada. Si no, no vale nada. Análogamente, la teoría de la jurisdicción tiene que ser pormenorizada. No hace falta hacer discursos generales sobre los jueces. Lo que, si queremos conseguir conocimiento fundado sobre la jurisprudencia, tenemos que analizar los discursos de los jueces. Entonces, analizar las sentencias, las decisiones y analizar las herramientas argumentativas y las herramientas conceptuales que los jueces, así como los juristas, ponen en marcha en desarrollar este trabajo. Pero estas dos directivas son complementadas por la tercera, que pongo al lado justo para destacarla, la caza a las ideologías. En investigar sobre lo que hacen los juristas por un lado y sobre lo que hacen los jueces por el otro, en forma de construir teorías realistas de la ciencia jurídica y de la jurisdicción, hace falta también poner atención a este factor que según Tarello y los genoveses es un factor importantísimo para explicar lo que los jueces y los juristas hacen. Y el factor es lo que se llama la ideología de los juristas o de los jueces. Una ideología en este contexto es, podríamos decir, una visión normativa, comprensiva, que cada jurista, cada jueza utiliza, adopta, construye y utiliza al llevar a cabo sus tareas diarias. La idea es que no es posible hacer interpretación, llevar a cabo
de elaborar doctrinas jurídicas, definir conceptos jurídicos, proponer y adoptar interpretaciones, etcétera, etcétera, sino teniendo detrás, en el trasfondo, esta visión normativa del derecho en el cual se opera. Entonces, una tarea fundamental del investigador realista es, mientras que se ocupa de análisis pormenorizados de ciencia jurídica y jurisprudencia, sacar a la luz las ideologías de los operadores jurídicos. Es muy importante. La idea es que, como dije, no es que se puede estar sin ideología. El problema no es encontrar una jueza o un jurista sin ideología, porque esto es imposible. O bien se tiene una ideología o bien se tiene la otra. Este es el punto. No hay posibilidad de escaparse de estas jaulas. Bueno, pero al lado de estas tesis epistemológicas y metateóricas prescriptivas, hay ya algunas tesis teóricas que Gian Formaggio detecta. Y antes que nada, hay una tesis que atañe a, digamos, proporcionar una respuesta a la pregunta ¿qué es y cómo es el derecho? Claro, ¿qué es y cómo es el derecho positivo? De este derecho estamos ocupándonos, el derecho como hecho social complejo, ¿no? Entonces, asumiendo que el derecho, poniéndonos en esta perspectiva, el derecho es un hecho social, un complejo, un conjunto complejo de hechos sociales, ¿no? Asumiendo como el punto de partida, pero es natural preguntarse, bueno, sí, es un hecho social, pero ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de hecho social es el derecho positivo? Y la solución, la respuesta, claro, es una respuesta, digamos, tosca, ¿no? Que después merece que ser precisada, pero en su núcleo la idea es que el derecho se compone de dos ingredientes básicos, que son documentos normativos, es decir, enunciados producidos por autoridades normativas, por, en un sentido amplio, legisladores. Este es el primer ingrediente. El otro ingrediente es formado por los usos que de estos documentos normativos hacen al interior de una experiencia jurídica los juristas y las jueces. La idea es que el fenómeno jurídico, esto hecho, es un hecho lingüístico porque se compone de discursos, los discursos de los legisladores, los discursos de los jueces y de los juristas en relación con los discursos de los legisladores. Porque usar usar un código civil por parte de un juez o de un jurista quiere decir formular discursos en los cuales se toma cierto artículo del Código Civil, se lo, digamos, analiza en disposiciones, se va a interpretarlo, a ver cómo fue interpretado, etcétera, etcétera. Esos son usos. Y a destacar esto, Gian Formaggio tuvo, digamos, en consideración uno de los libros más importantes de Giovanni Tarello, un libro de 1974, que se intitula precisamente Derecho, enunciados, usos. Derecho, enunciados, usos. De este libro, lo digo, hay ahora solo una versión italiana, pero dos integrantes, discípulos de la escuela genovese, Julieta Rábanos y Alejandro Calzetta, han producido una traducción en castellano que va a aparecer el año próximo. Entonces, Derecho, enunciados, usos tendrá una versión castellana. No sé todavía cuál será el editorial, pero este es el título. Entonces, nótese estas tres palabras, derecho, enunciados,
usos, derecho es enunciados y usos de los enunciados. Usar los enunciados es producir otros enunciados. Claro que estamos en una visión, como dije, lingüístico-conductista, porque claramente no hay enunciados si no hay algún enunciador, algún que produce los enunciados. Y las conductas típicas son las de producir enunciados de diferentes formas. El prescriptivismo, la otra tesis que mencioné y que Gian Formaggio en su análisis captura, es esta idea. Es la idea de que los discursos de los juristas, los usos que los juristas hacen de los enunciados normativos, son usos que producen discursos que no tienen carácter descriptivo, sino que tienen carácter, en un sentido amplio, tosco, prescriptivo. Esto, nótese, es una tesis que podemos considerar revolucionaria. Por lo menos en la cultura jurídica italiana de los años 60, en la cual esta tesis fue por la primera vez formulada por Tarello, precisamente en un ensayo Discurso asertivo y discurso prescriptivo en los lenguajes de los juristas. Lenguaje descriptivo, lenguaje prescriptivo, los discursos de los juristas. Nótese, es revolucionaria porque la idea corriente en la cultura jurídica, si ustedes prefieren la ideología, en este caso la representación de la actividad de los juristas, era que ellos, sus discursos, eran discursos técnicos, políticamente neutrales, y entonces en un sentido descriptivos, que se proponían describir el derecho así como el derecho era. Nótese, entonces, la tesis del prescriptivismo tiene que ser leída en el contexto de la cultura jurídica italiana de los años 60, donde la idea dominante era de considerar los discursos de los juristas como discursos descriptivos, que simplemente nos informaban sobre el derecho así como era en sí mismo, digamos. Entonces, sostener el carácter prescriptivo, sostener que no es descripción, sino toma de posición, sino valoración, sino formulación de directivas dirigidas a los jueces, esta era una tesis realista y revolucionaria. Esto me permite, disculpe, volver un rato a la otra tesis, la concepción del derecho. Esta también, esta concepción que he llamado lingüístico-conductista, los dos ingredientes del derecho, nótese, es otra tesis revolucionaria porque se opone a una manera de ver el derecho que nuevamente era la manera dominante en la cultura jurídica italiana del tiempo. Y esta manera era una manera exquisitamente normativista. Si ustedes preguntaran a cualquier jurista del tiempo qué es el derecho, el jurista hubiera respondido: el derecho es un conjunto de normas, es un conjunto de normas, es un ordenamiento, un sistema de normas. Entonces, decir que el derecho es un conjunto complejo con dos subconjuntos de enunciados, los enunciados del discurso del legislador y los enunciados del discurso de los intérpretes, en sentido amplio, jueces y juristas, era una forma de criticar el concepto de derecho que era dominante en el tiempo. Era una forma de adoptar una postura en este sentido de antinormativismo, Era una forma de poner en tela de juicio la noción de norma como noción
fundamental, elemental, para dar cuenta de las experiencias jurídicas. Entonces, y por último, el escepticismo. El escepticismo es una tesis, así lo llama Gian Formaggio, es una tesis que se deriva, que algunos genoveses derivan de la tesis del carácter prescriptivo de los discursos de los juristas y también, en ese sentido amplio de prescriptivo, de los discursos de los jueces. La idea es esta. Las interpretaciones, sea doctrinales, sea judiciales, son enunciados que no son ni verdaderos ni falsos. Las interpretaciones, los enunciados interpretativos no son aptos para la verdad. La verdad como correspondencia, aquí se piensa en esta noción de verdad. Y de esta tesis, el escepticismo consiste en esto, en derivar de la naturaleza ni verdadera ni falsa de los enunciados interpretativos la conclusión según la cual, por lo tanto, no cabe, no tiene sentido hablar de interpretaciones correctas o incorrectas. Ahora bien, hacemos algunas notas sobre Gian Formaggio que nos habla del realismo jurídico genovés. Dos notas son importantes a nuestros fines. La primera nota es que Gian Formaggio básicamente comparte el enfoque del realismo de Tarello, el enfoque del realismo genovés. Digo básicamente porque lo comparte todo a excepción de una tesis. La tesis que Gian Formaggio no comparte, que contesta, es el escepticismo. Ella sostiene que, primero, es irrazonable sacar la conclusión escéptica, no hay interpretaciones, no tiene sentido hablar de interpretaciones correctas o incorrectas, puesto que no tiene sentido hablar de interpretaciones verdaderas o falsas. Ella contesta eso. Dice que hay, en un sentido, es una falacia, una deducción falaz. Y además, nota cómo esta tesis escéptica sea una tesis culturalmente peligrosa, una tesis culturalmente peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque, según Gian Formaggio fue también una discípula de Uberto Scarpelli, otro grandísimo pensador, y Scarpelli era un no conoscitivista ético, pero sin embargo abogaba a nivel de ética normativa por el uso de la razón en la ética. Entonces, ser no conoscitivista metaético para Scarpelli no implicaba ser irracionalista en hecho de ética normativa. Bueno, análogamente, Gian Formaggio sostiene, bueno, sí, estamos realistas, es claro que tienen la razón los genoveses a decir que las interpretaciones no son ni verdaderas ni falsas. Pero esto no debe, digamos, apoyar la conclusión que no tenga sentido hablar de corrección o incorrección. Porque esta segunda tesis obstaculizaría todo manejo racional de la argumentación jurídica. Esa es la idea. La idea de Gian Formaggio es que podemos seguir hablar de interpretaciones correctas o incorrectas, aunque no podemos seguir hablar de interpretaciones verdaderas o falsas. Esta era más o menos la primera imagen del realismo jurídico genovés, la que se asocia a Gian Formaggio 1991. Pasamos a la
la segunda imagen, la segunda representación. Eh, esta es proporcionada, como dije, por Mauro Barberis, por un integrante destacadísimo de la escuela de Hegel. Pero aquí Barberis, en el ensayo que voy a considerar, que se llama Un poco de realismo acerca del realismo genovés, y que es precisamente contenido en la compilación Ferrer Beltrán, Ratti, el realismo jurídico genovés. En este ensayo, Barberis, en un sentido, hace un experimento mental. Él, que era un participante digamos, en el fenómeno realismo jurídico genovés, elige adoptar una perspectiva de observador. Se pone afuera del fenómeno realismo jurídico genovés para analizarlo, para abordarlo. Y lo aborda como un complejo fenómeno cultural, desde dos perspectivas a continuación. La primera perspectiva es la perspectiva de la historia de la cultura jurídica, la historia del pensamiento jurídico. La segunda perspectiva es la perspectiva, él la llama teórica, pero quizás mejor calificarla de perspectiva del punto de vista de las exigencias de la cultura jurídica actual. Entonces, la primera perspectiva es histórica, es diacrónica. Barberis va a considerar el realismo jurídico genovés en la historia del pensamiento jurídico, y en particular va a conectarlo a los realismos históricos, como vamos a ver. En el segundo cuerno de su análisis, adopta en cambio una perspectiva del hoy. Se pregunta, pero hoy en día, este es el punto, hoy en día, este fenómeno, el realismo jurídico genovés, es útil, y aquí sale la tercera pregunta, que es útil todavía llamarlo realismo. Vamos a ver qué dice Barberis. Antes que nada, el primer cuerno. En el primer cuerno, básicamente Barberis sostiene que desde un punto de vista histórico hay buenísimas razones para calificar las teorías de los genoveses de teorías realistas, para hablar de un realismo jurídico genovés. ¿Por qué hay estas buenísimas razones? La estructura lógica de la argumentación de Barberis sobre este punto es la siguiente. Barberis razona así, yo lo reconstruyo, pero esta es la estructura de su razonamiento. Primero, una teoría del derecho es realista si y solo si sostiene tesis realistas. Una teoría del derecho es realista si y solo si sostiene tesis realistas. Esa es la primera premisa del argumento de Barberis. Segunda premisa, una tesis es realista si y solo si, o bien forma parte de las tesis elaboradas y defendidas por los realismos históricos, es decir, forma parte de las tesis elaboradas y defendidas por los realistas americanos y o por los realistas escandinavos. O bien es el resultado, esta tesis es el resultado del desarrollo, del refinamiento, de la ampliación de tesis de los realismos históricos. Entonces, aquí Barberis proporciona una definición de tesis realista, ¿no?, que es necesaria
para hacer funcionar el argumento. Una tesis realista, o bien si la suscribieron los realistas históricos, o bien si es un desarrollo, refinamiento, ampliación de una tesis que fue sostenida por los realistas históricos. Y los realistas históricos son los realistas americanos y escandinavos. Tercera premisa. La teoría del derecho elaborada por los teóricos genoveses se compone de tesis que son realistas porque se ponen, dice Barberis, en una compleja relación de continuidad y de innovación con respecto de las tesis de los realistas históricos. Entonces, esa es la tercera premisa. Por lo tanto, conclusión, las tesis, el realismo jurídico genovés es realismo. Esta era la conclusión. ¿Y cómo apoya esta conclusión? Básicamente, considerando tres aspectos del realismo jurídico genovés. Su, digamos, metafilosofía del derecho, su teoría de la ciencia jurídica y su teoría de la interpretación. En lo que concierne a la metafilosofía del derecho, Barberis considera un principio de la epistemología del realismo genovés que los genoveses, según sostiene Barberis, comparten en todo con los americanos y escandinavos. Y este elemento es el principio de avaloratividad ético-normativa de toda actividad genuinamente científica. Toda actividad genuinamente científica debe observar, debe respetar al principio de la avaloratividad ético-normativa. Esto quiere decir que si un filósofo del derecho se propone adelantar el conocimiento del derecho, debe abstenerse del formular juicios de valor ético-normativo, debe abstenerse de llevar a cabo operaciones ético-normativas bajo el disfrazo de operaciones, digamos, de investigaciones científicas o descriptivas. Y esto vale, por supuesto, también por los juristas. En lo que concierne a la ciencia jurídica, el realismo genovés, según Barberis, no se limita a adoptar y, digamos, custodiar rigurosamente el principio, como en el caso de la metafilosofía, sino que hay un desarrollo. Porque, sostiene Barberis, la teoría genovesa de la ciencia jurídica es más fina, más pormenorizada de las teorías de la ciencia jurídica de los realistas americanos y escandinavos, aunque son teorías ya desarrolladas. Y por último, la teoría de la interpretación. Aquí Barberis resalta precisamente esto, que encontramos en el realismo americano la distinción que fue trazada por el comienzo por John Chipman Gray en su libro de 1909, entre fuentes de derecho y derecho. Gray sostuvo que las leyes no son derecho, sino que son fuentes del derecho. Porque el derecho, propiamente dicho, son las decisiones judiciales que son el resultado de operaciones de interpretación de las leyes. Bueno, partiendo de esta distinción, el realismo genovés la reformula en términos rigurosamente de filosofía del lenguaje, destacando los enunciados normativos, las disposiciones, las formulaciones normativas de las normas, como productos de interpretación de formulaciones normativas. Pero esto es básicamente la argumentación de Barberis para sostener que podemos añadir pormenores, pero bueno, adelante si hay dudas voy a esclarecerlo en
Entonces, desde un punto de vista histórico, esa es la idea de Barberis, hablar de realismo jurídico genovés es acertado. ¿Por qué? Porque los genoveses sostienen tesis realistas, o bien tesis que son desarrollos, refinamientos, ampliaciones de tesis realistas históricas. Pasamos al segundo cuerno de la argumentación de Barberis. Aquí Barberis aborda el fenómeno realismo jurídico genovés desde el punto de vista de las exigencias de la cultura jurídica actual. Y desde este punto de vista, Barberis sostiene que hay razones para que los realistas genoveses rechacen el rótulo de realismo. Hay razones para que los genoveses abandonen la calificación de realistas, se paren de autocalificarse o permitir que otros le califiquen de realistas. Y en particular, según Barberis, hay tres razones, tres órdenes de razón. Una primera razón es terminológica, dice Barberis, terminológica. Y es esta, que la palabra realismo es una palabra cuyo significado es eminentemente indeterminado y desgastado. Esto es, decir de algo que es realismo, que es realista, tiene un contenido de información casi nulo. Esta es la idea de Barberis. Porque realismo no es palabra que tiene un significado claro, unívoco, que prontamente vehicula a los que la encuentran. La segunda razón, o conjunto de razones, para que los genoveses tendrían que abandonar el rótulo de realistas, son razones que Barberis llama metodológicas o filosóficas. Dice Barberis, estoy en lo cierto en suponer que los realistas genoveses se autocalifican de realistas porque cuando llevan a cabo sus investigaciones adoptan una postura frente a la experiencia jurídica de este tipo. Nuestro propósito es investigar la realidad jurídica, investigar, describir, explicar la realidad jurídica sin hacernos ilusionar por maneras de pensar que son engañosas, que son, en ese sentido, ideológicas en el sentido de proporcionar falsas representaciones del mundo jurídico. Entonces, el realista es el que pretende conocer la realidad jurídica adoptando una postura de desencanto, una postura metodológica de programática, de desencanto, de desilusión, de, digamos, estar en guardia en contra del peligro de ser ilusionado por ideologías que marchan en la cultura jurídica. Y dice, bueno, sí, pero esta es la razón por la cual los genoveses se adhieren a este rótulo. Cabe observar que adoptar esta postura de realismo es, digamos, conlleva dos consecuencias filosóficamente sospechosas. La primera consecuencia sospechosa es en un sentido una hipostatización de la realidad jurídica. Asumir que hay una realidad jurídica. Mientras que, Barberis dice, hablar de la realidad jurídica es, digamos,
formular un discurso totalmente emocional, como un discurso que consiste, como hacer algo que consiste en dar un puñetazo sobre la mesa. Realtà jurídica, ese es el punto, no la hay. La segunda idea, la segunda consecuencia sospechosa es esta, que quien adopte esta postura de realismo es fatalmente llevado a una postura de reduccionismo teórico. Pretender reducir la realidad del derecho a una realidad, dice Barberis, más profunda que explicaría todo el fenómeno. Entonces, la segunda conjunto de razones son estas, según Barberis. Seguir hablando, seguir denominarse realista, quiere decir seguir ser asociados a esta idea de cultivar una idea sospechosa de que hay una realidad jurídica y cultivar un reduccionismo teórico. Tercera razón. Las terceras razones tienen que ver, dice Barberis, son exquisitamente teóricas, dice Barberis. Pero nuevamente me parece que son más bien culturales. ¿Qué dice Barberis? ¿Cómo formula estas razones? Vamos a escuchar sus palabras. Dice Barberis, el mundo ha cambiado y también la teoría genovesa. El nombre, realismo jurídico, parece pertenecer a otra época, en la cual algunos todavía negaban la creatividad de la interpretación judicial. Mientras que hoy los mismos genoveses, por el simple motivo de que sobre este han tenido razón, se ocupan de diversos temas que comprenden aspectos que los realistas históricos habrían considerado metafísica. Entonces, la idea de Barberis es, por un lado, hablar de realismo es anacrónico porque realismo quiere decir creatividad de la interpretación judicial y hoy en día todos admiten que los jueces crean derecho, digamos. Segundo, hay este giro en las curiosidades, en las investigaciones de los genoveses que los lleva a investigar cosas que desde el punto de vista de los realistas históricos serían metafísicas. ¿Cuáles serían estas cosas metafísicas? Barberis las enumera, dice, los derechos de los animales, investigado por Silvana Castiglione, cuestiones de dogmática constitucional, abordadas por Riccardo Guastini, cuestiones de ética normativa, abordada por Comanducci, y dedicarse al estudio de este fenómeno, el constitucionalismo contemporáneo, para el cual los mismos genoveses acuñaron el término, no es claro si es afortunado o desafortunado, de neoconstitucionalismo. Entonces esta es la argumentación de Barberis. Bueno, ¿qué podemos decir al margen de su reconstrucción? Bueno, por un lado, el cuerno histórico me parece totalmente condivisible. Barberis, digamos, nos proporciona, yo diría, sólidas razones para establecer, para decir que los genoveses son realistas y son realistas no solo simplemente de una variedad geográficamente diferente que están en Génova, sino que estando en Génova han añadido algo a las tesis originarias de los realistas. Han tomado estas tesis como herencia cultural, pero no la han sepultada en el jardín, sino que la han puesta a provecho, la han desarrollada. Esa es la idea. Entonces, Barberis, con su primer cuerno, sugiere proporcionar una respuesta positiva a la primera y a la segunda pregunta que
que nos ocupaba, ¿no? Empero, en su segundo cuerno, Barberis, como dije, aboga por la idea de que los genoveses tendrían que rechazar de llamarse todavía hoy en día de realistas. Hemos visto sus razones. Ahora bien, yo pienso que un poco de reflexión nos lleva a identificar razones contrarias, razones en fuerza de las cuales merece la pena que los genoveses siguen calificándose o, digamos, aceptar ser calificados de realistas. Una primera razón es precisamente terminológica. Sí, Barberis dice que realismo es un rótulo desgastado, evidentemente indeterminado, pero como los asociamos a jurídico, realismo nos vehicula precisamente esta idea de una postura frente a la experiencia jurídica de desencanto, de desilusión programática. Esta pretensión, este intento de dar cuenta de la experiencia jurídica sin hacerse encantar por los mitos, las sirenas que se encuentran en los discursos jurídicos. Entonces, desde un punto de vista terminológico, hay una buena razón porque realismo, sin embargo, evoca también este núcleo filosófico-metodológico que podemos disfrutar. Pero también hay razones metodológicas y filosóficas, y son estas que Barberis, digamos, sugiere que los genoveses son llevados a adoptar la idea de que hay una realidad jurídica y el reduccionismo. Pero ambas tesis, ambos, digamos así, crímenes filosóficos no pueden ser imputados a los realistas genoveses. Por un lado, como hemos visto, los genoveses, aunque por supuesto se dediquen a la investigación de la experiencia jurídica, no asumen que la investigación tenga por objeto algo que es la experiencia jurídica, la realidad jurídica, sino que piensan que sea necesario analizar, y no se puede hacer sino analizar fragmentos pequeños de la experiencia jurídica. Como dije, la disciplina constitucional de la propiedad, el derecho de sucesión, etcétera, etcétera, donde no hay la realidad jurídica. La realidad jurídica es el resultado de estos rincones pequeños que un realista tiene que explorar cada uno, siempre delimitando cuidadosamente, de una manera temporal y de una manera de los individuos investigados. Es decir, vamos a investigar la disciplina constitucional de la propiedad así como la manejan, pongamos, los privatistas italianos principales A, B, C y D en la cultura jurídica italiana de los años 60. Esta es la idea. Esto quiere decir investigar la realidad jurídica. Entonces, no hay esta compromisión con algo, digamos, metafísico. Y, segundo aspecto, no hay idea más leja del pensamiento de los genoveses de la idea de que hay una realidad profunda que se trata de investigar. Toda la realidad, desde el punto de vista de un realista genovés, es superficial. No hay fenómenos, digamos, detrás o abajo que se trate de sacar a la luz. Hay discursos de tipo diferente, conductas. Todas estas conductas están, claro, lógicamente podemos pensar una vierte sobre otra, pero esta no es pensar en realidades profundas, para nada. Decir que el discurso de los intérpretes es un metadiscurso en relación con el discurso del legislador, no es asumir una realidad profunda, no, es asumir que la realidad superficial, como, digamos, la situación orográfica de Ciudad
Ciudad de México hay situaciones de llanura y hay montañas, ¿no? No es que las montañas o la llanura es más profunda, es la misma realidad geográfica. De la misma manera, la era del derecho es esta, con montañas, pero eso está todo ahí. Entonces, tampoco las segundas razones parecen convencir. Y las terceras tampoco, nuevamente. Y aquí se podemos notar esto. Primer punto, dice Barberis, hablar de realismo aquí y ahora es anacrónico. ¿Por qué? Realismo tenía sentido, el rótulo, cuando existían los formalistas. Realismo tenía sentido cuando existían los que pensaban que la interpretación judicial era conocimiento. Pero ahora todos saben y piensan que la interpretación judicial es creativa. Por lo tanto, no tiene alguna razón seguir en esta rótulo. Y el rótulo se vuelve anacrónico. Bueno, esta consideración no es acertada en el sentido de que todavía permanece en la cultura jurídica actual, digamos, áreas de formalismo. Claro, no el formalismo integral, que quizás nunca ha existido, sino aquella forma de formalismo, de conoscitivismo interpretativo parcial, que se asocia, por ejemplo, a la teoría artiana de Carió, de Burigui, de la interpretación jurídica, que dicen que a veces es conocimiento y a veces es decisión. Nótese, este es un claro ejemplo de persistencia de ideas formalistas, si usamos formalismo en ese sentido, en la actual cultura jurídica. Otra razón es esta, que el rótulo realismo jurídico genovés ya es en el uso, ¿no? El hecho de que hoy yo estoy aquí con vosotros a hablar de realismo jurídico genovés sugiere que es un rótulo, bien o mal que concebimos las teorías genovesas, que funciona y por lo tanto no hay razón para renunciar a él. Y por último, la idea de las llamadas investigaciones metafísicas de los realistas genoveses actuales. Bueno, el punto que cabe destacar es este. Cuando Castiglione, Guastini, Comanducci llevan a cabo estas investigaciones, ellos siempre tienen fe al principio básico, epistemológico básico, del realismo genovés y de los realismos históricos. Aquel principio de avaloratividad ético-normativa. Es decir, que hace falta destacar, esto no quiere decir no hacer política del derecho, quiere decir que una cosa es hacer conocimiento del derecho y otra es hacer política del derecho. Y está prohibido, de este principio, de disfrazar la política de conocimiento. Bueno, con esto podemos pasar a la tercera imagen del realismo jurídico, que es la de Guastini. Perfetto, benissimo. Guastini es, digamos, la quintesencia del realista jurídico genovés. Es maestro de generaciones de realistas jurídicos genoveses, es discípulo directo de Giovanni Tarello y ya en ese sentido es maestro de Paolo Comanducci, en lo sentido. Entonces, aquí pero nos interesa por un escrito del año 2013 que se intitula El realismo jurídico redefinido. El realismo jurídico redefinido. Ahora bien, ese escrito se presenta como un escrito que está dedicado, que tiene como objeto no ya el realismo genovés, sino el realismo sin más. Y esta conclusión se apoya, por ejemplo, en el hecho de que en nota Guastini destaca el realismo de la escuela de Génova, del realismo americano y del realismo francés. Empero, si como nos adentramos a leer este ensayo, queda claro que el realismo de que Guastini nos habla
es el realismo así como se lo percibe y practica en general. La imagen del realismo que este ensayo, este espejo nos proporciona, no es la imagen del realismo sin más, es la imagen del realismo genovés. Y de toda forma voy a leer y dar cuenta de este ensayo de Guastini adoptando esta clave de lectura. Entonces, lo voy a leer como una reflexión, como algo que, que refleja, que refleja el realismo genovés. Y acá, según Guastini, el realismo, la postura just filosofica que llamiamo realismo genovés particular, es la conjunción, él dice, la combinación de tres tipos de tesis. Una just filosofía realista puede presentarse como la combinación de tres tipos de tesis, de tres tipos, disculpe, tesis ontológicas, tesis metodológicas y tesis epistemológicas. Cada conjunto de tesis se corresponde y intenta proporcionar una respuesta a un problema correspondiente, a un problema ontológico, a un problema metodológico y a un problema epistemológico. El problema ontológico es el problema qué tipo de entidad es el derecho. El problema ontológico se interroga por qué tipo de entidad sea el derecho. El problema metodológico se pregunta, en cambio, por otro tema. Y se pregunta esto: ¿qué tipo de actividad es la actividad de interpretación? ¿Qué tipo de actividad es la actividad de interpretación, así como llevada a cabo por los jueces y también en muchísimos casos por los juristas? Y por último hay el problema epistemológico. Este problema es formulado en estos términos: ¿en qué consiste el conocimiento científico del derecho? ¿En qué consiste el conocimiento científico del derecho? ¿Cómo podemos lograr un conocimiento genuinamente científico del derecho? Entonces, tres problemas que, digamos, en relación con los cuales los realistas, en particular los genoveses, proporcionan soluciones por medio de ciertos conjuntos de tesis. Y Guastini sostiene que, para decir así, estos tres problemas y antes que nada las soluciones que, digamos, el realismo proporciona por ello, no están sobre el mismo plano, porque el problema metodológico y la solución al problema metodológico tiene una, digamos, prioridad teórica frente a las demás soluciones, en el sentido de que las soluciones al problema ontológico y epistemológico dependen de la manera en que se ha solucionado el problema metodológico. ¿Me siguen? Esta es la idea de Guastini. Entonces, empezamos por el problema metodológico. Tiene que ver con la naturaleza, digamos, de la interpretación jurídica. Y aquí la solución es, en las palabras de Guastini, una teoría escéptica de la interpretación. Una teoría escéptica de la interpretación. Una teoría que yo llamaría no conoscitivista de la interpretación. Esta teoría escéptica, no conoscitivista, se articula, contiene 6 tesis básicas. La primera es la tesis según la cual es teóricamente útil destacar
dos significados de la palabra interpretación, así como se la utiliza en los discursos jurídicos. Un significado significado estricto, entonces hablar de interpretación en sentido estricto o propio, o bien se puede hablar de interpretación en sentido amplio. La segunda tesis atañe a la definición de esta noción de interpretación en sentido estricto. ¿En qué consiste la interpretación en sentido estricto? Consiste en una operación de atribución de significado a textos normativos, atribución de significado a disposiciones, formulaciones normativas, enunciados normativos de las fuentes. Y el resultado de esta actividad, el producto de esta actividad de interpretación son normas expresas, es decir, son normas que representan un contenido de significado plausible de la disposición de la formulación interpretada. Entonces, interpretar en sentido estricto es atribuir significado a disposiciones. Y atribuyendo ese significado, el significado vale de norma expresa. Y eso, si es un significado, dice así, plausible. Es decir, que puede plausiblemente presentarse como contenido de cierta disposición. Otra tesis, la tercera, precisa qué tipo de actividad es esta. La interpretación es atribución de significado a disposiciones, pero ¿qué tipo de actividad es? ¿Es una actividad de conocimiento o de decisión? Y aquí la tesis es esta, que cuando la llevan a cabo los jueces, esta operación es una operación no ya de conocimiento, un acto de conocimiento, sino una operación de decisión, un acto de voluntad, de volición. ¿Y en qué consiste esta decisión, esta volición? La decisión consiste en elegir un significado para una cierta disposición. Digamos, hay decisión acerca de un significado y esta decisión típicamente consiste en elegir un significado y descartar otros. Esta idea, la idea del carácter decisorio de los actos de interpretación en sentido propio, Guastini, en su reconstrucción del realismo jurídico, que como vamos a ver, como vemos, es siempre más el realismo de Guastini, una forma de realismo que lo ves claramente. ¿Cómo va Guastini a apoyar esta idea del carácter decisorio? Dice, este carácter decisorio resulta evidente apenas que consideremos la fatal indeterminación de los textos normativos. Es decir, uno de los dos principales argumentos que Guastini trae a colación para sostener que los actos de interpretación judicial son de carácter decisorio y no cognitivo, uno de los principales argumentos consiste, podríamos decir, en una teoría de la indeterminación del discurso de las fuentes, una teoría de la indeterminación de los textos normativos. ¿Me siguen? Y aquí, para, digamos, dar una idea de esta teoría, voy a leer lo que dice Guastini sobre el punto. Dice, los textos normativos
padecen una múltiple forma de indeterminación. Los textos normativos padecen una múltiple forma de indeterminación. Por un lado, los enunciados normativos son frecuentemente ambiguos, admitiendo diferentes interpretaciones. No se sabe si el enunciado E expresa la norma N1 o la norma N2. Por el otro lado, todas y cada una de las normas expresas son fatalmente vagas. En realidad vale también para las implícitas. Todas y cada una de las normas son fatalmente vagas, de modo que admiten varias concreciones. Dada una norma N, aquí él piensa a una norma expresa, no se sabe si el caso X entra o no dentro de su ámbito de aplicación. Dada una norma N, no se sabe si el caso X entra o no dentro de su ámbito de aplicación. Ejemplo desgastado, dada la norma, prohibido la entrada de vehículos en el parque, no se sabe si las bicicletas son vehículos. Este es un problema de vaguedad de los términos descriptivos que encontramos al interior de las normas. Aquí Guastini piensa en las normas expresas, pero el mismo problema se pone también para las normas implícitas. Vamos a ver qué son las normas implícitas, porque todavía no la hemos identificado, por lo menos en este recorrido. Entonces, concluye Guastini, dicho brevemente, todo texto normativo admite interpretaciones sincrónicamente conflictuales y o diacrónicamente mutables. Ello implica que muchas, quizás no todas, pero muchas controversias y, más en general, muchas, quizás no todas, pero muchas cuestiones de derecho admiten soluciones diferentes en competición. Esta es el núcleo de la teoría genovesa guastiniana de la indeterminación de los textos normativos. Como dije, una teoría que Guastini utiliza para apoyar la tesis del carácter decisorio, la interpretación en sentido estricto, así como llevada a cabo por Suecia. Otra tesis atañe a la interpretación en sentido amplio. Esta actividad, este rótulo, interpretación en sentido amplio, para este conjunto de actividades, Guastini propone hablar de construcción jurídica. Entonces, oponer interpretación en el sentido estricto a construcción jurídica. Y construcción jurídica involucra estas operaciones. Primero, la creación de lagunas normativas y de lagunas axiológicas. Segundo, la creación de jerarquías axiológicas entre normas, es decir, establecer una regla de preferencia entre dos normas en caso de conflicto. Tercero, la concreción de principios, es decir, sacar de un principio normas de detalle. Cuarto, la ponderación entre principios, que es una forma de, desde el punto de vista de Guastini, introducir una jerarquía axiológica entre normas. Quinto, la creación y a veces la resolución de antinomias. Y, dice, por encima de todas, la elaboración de normas inexpresas, la elaboración de normas implícitas, es decir, normas que no pueden presentarse como significado plausible
de una cualquier formulación normativa. Las normas implícitas son implícitas que no pueden presentarse como expresas, sino que se derivan, digamos, se identifican a partir de normas ya identificadas, expresas o también ya implícitas, por medio de métodos de integración del derecho que involucran, por ejemplo, la analogía jurídica, el razonamiento a contrario productivo, el razonamiento a fortiori, el apelo a los principios generales, a la naturaleza de las cosas, etcétera, etcétera. Todas maneras de identificar normas implícitas, esto es, añadir normas implícitas sin formulación a normas que ya están, en muchos casos normas que son expresas. Bueno, Guattini resalta cómo todas estas operaciones de construcción jurídica son también operaciones no ya de carácter conoscitivo, sino decisorias. Se trata de tomar decisiones y nótese, aquí según Guattini son decisiones que tienen que ver con actos de carácter, él dice, nomopoiético, es decir, actos que crean, producen pedazos de derecho. Sea este pedazo, crean, producen también en la forma de eliminar normas, de añadir normas, de añadir reglas de preferencia. Esta es la idea. Y por último, Guattini destaca como, bueno, esas operaciones, interpretación y construcción jurídica, son operaciones de carácter decisorio. Podría pensarse que sean operaciones, digamos, totalmente remitidas al albedrío de los intérpretes, donde los intérpretes gozan de un alcance de maniobra sin límites. Bueno, esto sería una tesis falsa, porque según Guattini, es una tesis me parece muy razonable, digamos, el alcance decisional de todo operador jurídico cuando lleva a cabo operaciones de interpretación o de construcción jurídica resulta condicionado, resulta limitado. Hay diferentes límites. Algunos son límites, diciéndolos así, internos. Son los mismos intereses ideales y materiales del intérprete. Son su, pongamos, concepción o ideología de la justicia que condicionan sus elecciones. Pero hay también límites externos. Los límites externos tienen que ver con las construcciones de los juristas y más en general con, podríamos decir, el sentido en la cultura jurídica del tiempo de lo que es aceptable, razonable y lo que es, por el contrario, inaceptable, irrazonable, absurdo. Nótese, esto cambia, esto cambia. Con el cambio de la cultura jurídica, interpretaciones que podrían parecer absurdas en los años 50 son interpretaciones que muchos consideran razonables de hoy. Piensen a interpretar matrimonio de una forma que incluya el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En los años 50 sería estada no algo como una cosa impensable pensar matrimonio de esta forma. Pero la cultura cambia, evoluciona. Y por lo tanto, estos límites, la, digamos, sentido un poco tosco, aceptabilidad social, cultural de la operación, es un límite, digamos, que varía en el tiempo y también flexible, porque al interior de una cultura, bueno, lo que puede parecer totalmente absurdo,
por un sector de la cultura puede ser conforme a Constitución por el otro, ¿no? Digamos, si pensamos a la recién eventos en Estados Unidos sobre el derecho de aborto, ¿no? Estamos frente a una cultura donde para algunos tampoco se piensa sea imaginable que el derecho al aborto sea un derecho constitucional protegido por la Constitución Federal. Mientras que durante 50 años, larga parte de la cultura jurídica norteamericana consideró el derecho al aborto como un derecho constitucional federal. Entonces, digamos, los límites del aceptable, del absurdo, tienen que ser valorados en concreto, en relación con la concreta cuestión que se trate de abordar. Pero esto es entonces la solución que el realismo genovés guastiniano, ofrece al problema metodológico. ¿Qué es? ¿Qué tipo de actividad es la interpretación? Bueno, esa interpretación de construcción es en todo caso una actividad de carácter decisorio. Y cuando es construcción, típicamente no poética. No es una actividad sin límites, sino que padece límites, pero que son, digamos, culturalmente condicionados. Pasamos al realismo ontológico. Como dije, el realismo metodológico, las tesis sobre interpretación jurídica, condicionan la solución que el realismo genovés, el realismo guastiniano, proporciona al problema ontológico, que es el problema tradicional de la teoría del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Qué tipo de entidad es el derecho? Positivo. Bobbio, haciendo el catálogo de los problemas de la filosofía del derecho, destacaba precisamente el problema ontológico, teoría del derecho, metodológico, teoría del método jurídico de interpretación, fenomenológico, derecho y sociedad, y deontológico, derecho y justicia, ¿no? Esos eran los 4 problemas capitales que toda filósofa del derecho tendría que abordar, diferentes. Nótese acá, Guastini recupera esta tipología en parte, no se ocupa del problema deontológico acá, la recupera y la pone en una perspectiva realista. En esta perspectiva, como dije, no son problemas desconectados, ontológico, metodológico y después epistemológico. Son conectados y la conexión es una conexión de dependencia que viaja de la solución al problema metodológico, de la teoría escéptica de la interpretación, a la teoría realista del derecho, a la teoría realista del conocimiento científico del derecho. Esta es la línea que une estos 3 aspectos del realismo jurídico genovés. Y precisamente, dice Guastini, si nos preguntamos por qué tipo de entidad es el derecho, una respuesta teóricamente acertada consiste en decir que el derecho, sí, claro, es un hecho social, antes que nada, es un hecho social, complejo, pero que es básicamente un hecho lingüístico, un fenómeno lingüístico, un universo de discursos, como el mismo Guastini tuvo ocasión de decir, un universo de discursos. Ahora bien, esta idea de universo de discursos diferentes, pero conectados, diferentes en un sentido, pero conectados, se reflexiona en la propuesta de solución al problema ontológico. La propuesta es esta. En el derecho hace falta destacar, si queremos llevar a cabo una teoría adecuada de la realidad jurídica, destacar 3 elementos, 3 componentes, que en términos no estrictamente guastinianos voy a llamar el derecho textos, el derecho normas existentes y el derecho normas vigentes. Entonces, el fenómeno jurídico, el derecho, es un fenómeno lingüístico, es hecho por entidades lingüísticas, enunciados significantes. Pero hace falta
los enunciados que forman el derecho textos, los enunciados que forman el derecho normas existentes y los enunciados que forman el derecho normas vigentes. El derecho textos no es otra cosa sino el conjunto de los enunciados que son o son usados de disposiciones, de formulaciones normativas al interior de una cultura jurídica. El derecho textos es el derecho discurso de las fuentes del derecho. Es en particular el derecho legislación, por ejemplo. Esto es el derecho texto. Claramente, según Guastini, no podemos, digamos, establecer una equivalencia entre derecho, en tanto crítica lingüística, y derecho textos. ¿Por qué no podemos? Bueno, porque esto, claro que sería, digamos, desmentido por la realidad. Y hay también esta consideración que hacer. ¿Por qué sería desmentido por la realidad? Por esta razón, que los textos, las leyes, las disposiciones de la Constitución, ni se autointerpretan, ni se autoaplican. Si necesitamos usarlos, pongamos para decidir una controversia, para sancionar un acto ilícito, necesitamos de intérpretes, necesitamos de aplicadores. Entonces, antes que nada, el derecho textos no funciona si no hay intérpretes habilitados con deberes normativos que los interpretan y aplican a los casos. Y típicamente, cuando tenemos los intérpretes habilitados, tenemos también los intérpretes autorizados, tenemos los expertos de derecho, los juristas. Y esto, como sabemos bien, vale desde el tiempo de los romanos, ¿no? Que tenemos esta tradición de juristas, de jurisperitos. Entonces, por esta razón, hace falta añadir un segundo elemento. Al elemento derecho textos, el derecho normas existentes. ¿De qué se compone el derecho normas existentes? Se compone del conjunto de normas expresas o implícitas que en cada momento, en una cultura jurídica, los jueces y los juristas han extraído de los textos normativos. El derecho normas existentes es el conjunto de las normas expresas o implícitas, esto es, el conjunto de normas que son el resultado de operaciones de interpretación en sentido estricto o bien de construcción jurídica, y que, yo añado, existen en el sentido de que fueron formuladas al interior de sentencias, al interior de escritos doctrinales. Tienen por lo menos esta existencia, digamos, formal, de impresión. Pero nótese que cuando una jueza formula una norma, pongamos expresa, al interior de una sentencia, esta formulación de la norma, esta norma, contextualmente la aplica al caso, de forma que esta norma general que la jueza extrae de cierta disposición es la justificación normativa primaria de la norma individual que encontramos en la parte dispositiva de la sentencia. Y por lo tanto, justifica jurídicamente una norma individual jurídicamente vinculante hasta que la sentencia en que está contenida no sea, pongamos, anulada por un juez superior, ¿no? Entonces,
y esto pasa aun si en hipótesis esta norma que la jueza ha utilizado fue utilizada solo por ella. Ningún otro jurista o juez nunca ha, en hipótesis, utilizado esta norma. Sin embargo, existe. ¿Por qué existe? Porque fue extraída por un operador del derecho en aquella cultura jurídica en documentos. Sin embargo, tampoco podemos pararnos acá porque el derecho a normas existentes típicamente se compone, en algunos casos por lo menos, de conjuntos alternativos de normas. Porque cuando hay una controversia sobre la correcta interpretación, pongamos, de cierta cláusula constitucional, pongamos, hay los juristas y jueces del grupo A que sostienen que la disposición expresa la norma N1, pongamos, no se refiere para nada al derecho al aborto, y hay otros que dicen que expresa la norma N2, que en cambio incluye el derecho al aborto. Entonces, en este caso, el derecho existente, el derecho a normas existente, sería, en relación a algunos sectores, una realidad donde conviven normas alternativas. Pero nuestra vida se basa sobre, digamos, normas que, por lo menos en la mayor parte de los sectores, están firmes, ¿no? Estas son las normas vigentes. Las normas vigentes son las normas que se corresponden a orientaciones interpretativas arraigadas en la cultura jurídica, de forma que por lo menos la mayoría de juristas y jueces va a pensar que para este problema hay una norma que, digamos, fue formulada en el pasado y si vamos a encontrar otro caso del mismo tipo, será utilizada en el futuro. Las normas vigentes, nótese, no son vigentes en sentido normativo, no son normas que pueden ser aplicadas. Son, aquí vigencia tiene origen en Ross y Buligin, la idea de vigencia, una noción, digamos, sociológica. Una norma vigente es una norma que fue utilizada en el pasado y hay una elevada probabilidad de que en el futuro, si se presenta un caso de aquel tipo, la norma será aplicada por los jueces. Bueno, entonces el derecho, desde este punto de vista, se compone de textos, de normas existentes, de normas vigentes. Claro que las normas vigentes representan un subconjunto de las normas existentes. Es en todo tiempo el subconjunto de las normas existentes que se corresponden a orientaciones, a jurisprudencia consolidada. Claro que también una norma que en el tiempo 1 es norma vigente, puede en el tiempo 2 devenir norma existente y al revés. Si cambia la jurisprudencia, una norma que antes que nada era minoritaria, existía pero se consideraba incorrecta, viene a ser considerada correcta por la mayoría de la cultura jurídica. Entonces viene vigente. Considerándola correcta, podemos prever que si un caso se presenta va a ser aplicado. Esta es la idea. Entonces, la idea de corrección es el ingrediente ideológico que explica por qué una norma utilizada en el pasado va muy probablemente a ser utilizada por el futuro, porque su corrección es compartida por una parte relevante de la cultura jurídica, jueces y juristas. Y llegamos, en fin, al realismo epistemológico.
aquí el problema abordado es en qué consiste el conocimiento científico del derecho, cómo podemos lograr un conocimiento científico del derecho. Y la respuesta, la solución que Guastini propone, hablando del realismo, pero en realidad hablando de sí mismo y en buena parte de los genoveses, de te fabula narratur, es la siguiente. Antes que nada, hace falta resaltar que lo que hacen los juristas, las juristas, cuando llevan a cabo sus operaciones de interpretación y de construcción jurídica, no es conocimiento científico del derecho, sino que es, expresión que le gustaba mucho a Treni, política del derecho. Entonces, la llamada ciencia jurídica, el estudio doctrinal del derecho, es en larguísima parte una empresa que no es de conocimiento científico del derecho, aunque por supuesto pueda involucrar operaciones de genuino conocimiento, sino que es de interpretación, construcción, elaboración de doctrinas jurídicas, elaboradas como herramientas para proyectar interpretaciones producto sobre los textos. Entonces, dicho que los juristas no son científicos, por lo menos no cuando desempeñan sus funciones principales de juristas, ¿cómo se puede conocer al derecho? Según Guastini hay tres formas de conocimiento del derecho que son formas sinérgicas. Una primera forma la llama interpretación cognitiva. La interpretación cognitiva consiste en conocer las posibilidades hermenéuticas de los textos normativos. La interpretación cognitiva consiste en conocer, conjeturar las posibilidades hermenéuticas de los textos normativos. ¿Cómo funciona la interpretación cognitiva? Funciona así. Supongamos que tenemos que interpretar cierta disposición constitucional. No se pondrá algún límite a la libertad de expresión. Bueno, supongamos que tenemos en la cultura jurídica tres métodos interpretativos, tres reglas de traducción: sentido literal, intención del constituyente y fin objetivo de la disposición, supongamos. Entonces, ¿en qué consiste la interpretación cognitiva? En usar estas reglas de traducción, aplicarla al texto y ver cuáles normas se derivan utilizando estas herramientas interpretativas. El resultado es, pongamos que la disposición D1 expresa la norma N1, si la interpretamos literalmente en sentido originalista. N2 si la interpretamos literalmente en sentido evolucionario. N3 si la interpretamos conforme a la intención del constituyente semántica, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un marco de normas. La interpretación cognitiva, la idea de interpretación cognitiva es un desarrollo de la idea kelseniana de interpretación científica y va a reconstruir el marco de por lo menos algunos de los principales significados posibles de una disposición, posible desde el punto de vista de los métodos interpretativos utilizables en la cultura del tiempo. Pero esta forma de conocimiento no agota un conocimiento científico del derecho. Una segunda forma es la que Guastini llama metajurisprudencia descriptiva. La metajurisprudencia descriptiva se propone identificar las normas existentes, es decir, todas las normas generales que
derivadas que fueron extraídas en cierto tiempo de los textos normativos por jueces y juristas. Y por último, a la descripción de las normas vigentes, que consiste en identificar al interior del conjunto de las normas existentes el subconjunto de las normas que, formando parte de orientaciones arraigadas, podemos pensarlas como vigentes, que fueron utilizadas en el pasado y que van a ser utilizadas en el futuro. Bueno, esta es la última aspecto de la teoría guastiniana. Para concluir,